¿Qué está pasando realmente en El Salvador? Calles completamente tomadas por presencia militar, patrullas en cada punto, vigilancia aérea constante y un movimiento que, para muchos, parece algo fuera de lo normal incluso para lo que ya se vive en el país. Desde temprano, distintos sectores comenzaron a reportar lo mismo: más soldados, más controles y más despliegue del habitual. Y claro, las preguntas no tardaron en aparecer. ¿Se trata de un nuevo mega operativo? ¿Hay una amenaza que no se ha comunicado? ¿O simplemente es una intensificación de la estrategia que ya lleva años en marcha? Mientras algunos intentaban instalar la narrativa de crisis o represión, lo que se ve en la calle cuenta otra historia muy distinta. Porque sí, el régimen de excepción lleva tiempo. Ya no es una medida temporal para muchos, sino parte del día a día. Y eso ha generado debate, comentarios y también críticas desde ciertos sectores. Hay quienes insisten en que esto no debería ser normal, que algo no encaja, que hay un problema de fondo. Pero mientras ese discurso sigue circulando, en paralelo ocurre algo que no se puede ignorar: la respuesta de la gente en las calles. En medio de todo este despliegue, comenzaron a circular declaraciones que encendieron aún más la conversación. Una de las más comentadas fue la del cardenal Gregorio Rosa Chávez. Sus palabras fueron claras: no es fácil vivir acá. Una frase que rápidamente se viralizó y que generó reacciones de todo tipo. Para algunos, refleja preocupación. Para otros, desconexión total con lo que vive la mayoría. Porque mientras esa frase se repetía en entrevistas y medios, las imágenes que llegaban desde diferentes colonias mostraban algo completamente distinto. Soldados patrullando, sí. Kenboí circulando, también. Pero junto a eso, algo que no encaja con la narrativa de miedo. Gente acercándose, saludando, grabando con sus celulares, pidiendo fotos. Mujeres saliendo de sus casas al escuchar los vehículos. Hombres deteniendo lo que están haciendo para ver pasar a las fuerzas de seguridad. Niños mirando desde las aceras. Adultos mayores levantándose para observar de cerca. No es una escena de huida. No es una escena de pánico. Es otra cosa. En varios puntos del país, el ambiente se repite. Cuando pasa un convoy, la reacción es inmediata. Algunos aplauden. Otros levantan la mano. Hay quienes incluso corren para acercarse. No para esconderse, sino para estar más cerca. Y eso ha llamado la atención, porque rompe completamente con la imagen tradicional de lo que ocurre en contextos donde hay presencia militar constante. Durante uno de estos recorridos, incluso se pudo ver cómo varias personas buscaban interactuar directamente con las autoridades. Preguntas, saludos, agradecimientos. El ambiente no es tenso. No hay confrontación. Lo que predomina es otra sensación. Y mientras esto ocurre, desde el discurso crítico se insiste en que la presencia militar genera presión, incomodidad, incluso miedo. Que ver soldados en las calles debería ser motivo de preocupación. Pero esa percepción no parece coincidir con lo que muestran las imágenes que circulan todos los días. Hay testimonios que lo dejan claro. Personas que recuerdan cómo era antes. Calles vacías, negocios cerrados temprano, miedo constante. Lugares donde simplemente no se podía estar. Y ahora, según cuentan, la diferencia es evidente.
Antes no se podía ni salir, dicen algunos. Ahora ya se ve gente, comentan otros. No es un discurso elaborado. Son frases simples, directas, pero que reflejan una comparación clara entre dos momentos completamente distintos. En medio de ese contraste, también aparece otro elemento clave, el respaldo al trabajo que se está realizando. Desde la Fuerza Armada se ha reiterado que el despliegue responde a la necesidad de mantener resultados. Que no se trata de algo improvisado, sino de una estrategia sostenida. Se habla de trabajo permanente, de presencia constante, de operativos que no se detienen. Y eso, según explican, es precisamente lo que ha permitido los cambios que se están viendo en distintos puntos del país. Mientras tanto, la figura del presidente Nayib Bukele vuelve a estar en el centro del debate. Sus declaraciones han sido directas, sin matices. Ha dejado claro que, desde su punto de vista, quienes reaccionan negativamente ante la presencia de policías y soldados tienen razones específicas para hacerlo. Esa postura ha generado apoyo, pero también críticas. Sin embargo, en el terreno, lo que se observa es que una parte importante de la población no solo acepta esta estrategia, sino que la respalda abiertamente. Las escenas se repiten, celulares en alto, sonrisas, comentarios positivos. Incluso hay quienes buscan capturar el momento como si se tratara de algo especial. No es una reacción habitual en otros contextos donde hay despliegues similares. Y eso es lo que hace que esta situación sea particular. Porque no se trata solo de presencia militar. Se trata de cómo esa presencia es percibida por la gente. Mientras algunos hablan de tensión, otros hablan de tranquilidad. Mientras unos señalan riesgos, otros destacan cambios. Y en medio de todo eso, el país sigue con su ritmo, con sus dinámicas, con su propia lectura de lo que está ocurriendo. Lo que está claro es que el tema no pasa desapercibido. Cada declaración genera respuesta. Cada imagen se analiza. Cada movimiento se comenta. Y en ese escenario, la narrativa se construye día a día, entre lo que se dice y lo que se ve. Porque al final, más allá de los discursos, hay una realidad que se vive en las calles. Una realidad que no siempre coincide con lo que algunos intentan proyectar. Y eso es lo que mantiene este tema en el centro de la conversación. Pero esto no termina aquí. Porque lo que está ocurriendo ahora no solo tiene que ver con el presente. También abre una pregunta hacia adelante, ¿hasta dónde va a llegar este nivel de despliegue? ¿Es algo puntual o se mantendrá como parte de la normalidad? Y sobre todo, ¿qué viene después? Porque mientras unos siguen cuestionando, otros ya están viviendo una etapa completamente distinta. Y esa diferencia de percepciones es precisamente lo que está marcando el momento actual en El Salvador. La discusión no se ha detenido. Al contrario, se ha intensificado con el paso de los días. Porque mientras el despliegue continúa y se mantiene visible en distintos puntos del país, también siguen apareciendo voces que intentan posicionar una lectura completamente diferente de lo que está ocurriendo.
Sin embargo, en paralelo, hay algo que pesa más que cualquier discurso, los resultados que la misma población percibe en su día a día. No se trata solo de cifras o informes. Se trata de lo que la gente siente cuando sale a la calle, cuando abre su negocio o cuando simplemente regresa a casa sin esa presión que antes era constante. Desde distintos sectores se ha señalado que, más allá de los números, el cambio más evidente es la sensación de tranquilidad que se ha ido instalando en muchas comunidades. Lugares donde antes había silencio por miedo, hoy tienen movimiento. Donde antes había restricciones impuestas por estructuras criminales, ahora hay mayor libertad para circular. Esa transformación no es algo abstracto. Es visible. Y por eso, cuando se plantea que la presencia de soldados genera incomodidad, hay quienes responden con una realidad completamente opuesta. Para muchos, esa presencia representa precisamente lo que antes no existía: control. A pesar de eso, las críticas continúan. Se insiste en que este modelo no debería mantenerse por tanto tiempo. Que el país no puede acostumbrarse a vivir bajo este tipo de medidas. Que hay riesgos a largo plazo. Y ese debate sigue abierto. Pero mientras ese análisis se da en espacios políticos, mediáticos o institucionales, en las calles la dinámica es otra. La gente no está hablando en términos técnicos. Está reaccionando a lo que vive. Y lo que vive, según múltiples testimonios, es una diferencia clara con el pasado reciente. Personas que mencionan que ahora pueden salir en la noche sin estar pendientes de cada movimiento. Comerciantes que aseguran que ya no reciben presiones. Familias que dicen sentirse más seguras al moverse dentro de sus propias comunidades. Esa percepción ha generado un respaldo que también se hace evidente en cada recorrido de las autoridades. No es un apoyo silencioso. Es visible. Se expresa. Se escucha. Y se repite. En varias zonas, los convoys no pasan desapercibidos. La gente los identifica, los sigue con la mirada, los graba. Incluso hay quienes esperan ese momento. Y cuando ocurre, la reacción es inmediata. Saludos, gestos, palabras de agradecimiento. No es algo aislado. Es una constante que se ha ido normalizando. Y eso es precisamente lo que más ha llamado la atención, tanto dentro como fuera del país. Porque en otros contextos, la presencia de fuerzas de seguridad en gran escala suele generar distancia. Aquí, en muchos casos, ocurre lo contrario. Y esa diferencia es clave para entender lo que está pasando. Mientras tanto, desde el gobierno se mantiene el mismo mensaje: el despliegue responde a una necesidad de garantizar los avances logrados. No se plantea como una medida temporal sin dirección. Se presenta como parte de una estrategia que busca consolidar un cambio que, según sostienen, ya está en marcha. El presidente Nayib Bukele ha reiterado su postura en varias ocasiones. Su discurso no ha cambiado. Sigue siendo directo. Sigue marcando una línea clara entre quienes respaldan estas acciones y quienes las cuestionan. Y en ese contexto, la frase que lanzó ha vuelto a circular con fuerza: quienes se incomodan al ver policías y soldados tienen sus propios motivos. Una declaración que, como era de esperarse, ha generado reacciones de todo tipo.
Pero más allá de las interpretaciones, lo que sigue pesando es la percepción de la población. Porque al final, son ellos quienes viven esta realidad todos los días. Y son ellos quienes están evaluando si el cambio es positivo o no. Por ahora, lo que se observa es una tendencia clara: hay un sector amplio que no solo ha aceptado este modelo, sino que lo respalda activamente. Y eso se refleja en cada interacción, en cada comentario, en cada reacción que se ve en las calles. Al mismo tiempo, también hay quienes mantienen sus reservas. Que advierten sobre posibles consecuencias. Que piden un equilibrio. Que cuestionan la duración de estas medidas. Y ese punto de vista también forma parte del escenario actual. Lo cierto es que El Salvador está en un momento particular. Un momento donde dos visiones conviven y chocan constantemente. Una que destaca los avances y otra que alerta sobre los riesgos. Pero mientras ese debate sigue, la realidad continúa avanzando. Los operativos no se detienen. La presencia en las calles sigue siendo alta. Y la interacción con la población se mantiene. Y aquí es donde surge una pregunta clave. ¿Hasta qué punto esta dinámica se va a mantener en el tiempo? Porque lo que hoy se percibe como una solución efectiva, también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad. Sin embargo, para muchos salvadoreños, esa es una discusión que queda en segundo plano. Porque su enfoque está en el presente. En lo que están viviendo ahora. En la diferencia que sienten en su día a día. Y esa diferencia, según dicen, es clara. Es concreta. Es tangible. Por eso, cuando escuchan frases como "no es fácil vivir acá", la reacción no siempre es de acuerdo. Para algunos, esa afirmación no refleja su realidad actual. Porque, según cuentan, por primera vez en mucho tiempo, sienten que sí es más fácil vivir. Más fácil moverse. Más fácil trabajar. Más fácil simplemente estar. Esa percepción no se construyó de un día para otro. Es el resultado de un proceso que ha ido avanzando con el tiempo. Un proceso que, guste o no, ha cambiado la dinámica en muchos puntos del país. Y mientras algunos siguen pidiendo que se reduzca la presencia militar, otros tienen una postura clara: no quieren volver atrás. No quieren regresar a un escenario donde el control no estaba en manos del Estado. Esa es la línea que divide el debate. No es solo una cuestión política. Es una cuestión de experiencia directa. De lo que cada persona vivió antes y de lo que está viviendo ahora. Y en ese contexto, la respuesta de la población seguirá siendo determinante. Porque al final, más allá de los discursos, lo que va a marcar el rumbo es lo que ocurra en las calles. Por ahora, el mensaje que se repite es uno: el país está en otra etapa. Una etapa donde la seguridad se ha convertido en prioridad absoluta. Y donde las medidas que se están aplicando cuentan con un respaldo que, al menos en este momento, sigue siendo evidente. El Salvador sigue avanzando bajo esta lógica. Con presencia, con operativos y con una narrativa que no deja de generar conversación. Y mientras unos continúan cuestionando, otros siguen respondiendo de la misma forma cada vez que ven pasar un convoy, con aprobación. Porque para ellos, eso no representa un problema. Representa algo que antes no tenían. Control. Seguridad. Y, según dicen, una nueva forma de vivir.